En general, doctor, este es un caso, al igual que el caso del taxista, muy práctico, ¿no? Ujú, Visto en la teoría también de la imputación objetiva. ujú. Cuando se trata uno de los presupuestos donde no se crea un riesgo prohibido. Me refiero a la autopuesta en peligro. Ujú. En este caso, doctor, ¿usted considera que Pedro, el taxista, debería responder penalmente por la muerte de Susana? Ujú. Es un caso curioso, un caso muy interesante. Hemos visto que por un lado tenemos una persona que se quiere suicidar y que prácticamente se echa a las ruedas del auto. Por otro lado, en cambio, el conductor del vehículo está realizando una conducta peligrosa, y está realizando una conducta peligrosa porque tiene un nivel de alcohol en sangre elevado, digamos, desde luego supera los límites de riesgo permitido de alcohol, de porcentaje de alcohol en sangre. Por lo tanto, tenemos, por un lado, un autor que está creando un riesgo desaprobado mediante el vehículo, y por otro lado tenemos un sujeto pasivo, una víctima, que se coloca en una situación de riesgo inminente, bueno, hasta el punto de que es un riesgo prácticamente inevitable, porque es verdad que el conductor frena, ¿no? Parece que frena incluso rápidamente, es decir, tiene buenos reflejos a pesar de la ingesta de alcohol, y sin embargo, bueno, es inevitable que la señora muera. Yo me inclinaría por romper la conexión y por lo tanto decir, muy bien, aquí tenemos una conducta culposa que concretamente en todos los países suele dar lugar a un delito de peligro, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes. Yo haría responsable al conductor de esta conducta culposa, que normalmente, insisto, se tipifica separadamente como un delito de peligro, pero no le imputaría la muerte de la señora, porque creo que no hay conexión entre el nivel de alcohol en sangre que tiene el conductor y la muerte de la víctima. Es decir, de la forma en que ella se arroja al vehículo, y teniendo en cuenta que no consta que el vehículo fuera a una velocidad superior, lo que consta es el nivel de alcohol en sangre, pero no una velocidad superior a la permitida. Y por otro lado, él reacciona, aparentemente, vamos, al verlo, uno dice reacciona razonablemente bien. Yo me inclinaría, como digo, por separar de nuevo conducta, por un lado, conducta punible como delito de peligro, y el resultado se lo atribuiría a la víctima misma y por lo tanto no habría responsabilidad penal por ese resultado. Y respecto al conductor, ¿se podría decir que estamos también ante un caso de acto libre in causa? Bueno, es algo que se puede plantear. Es un caso interesante porque incluso hace años pues, me había planteado este problema. Es decir, hay un delito de conducción bajo la influencia de alcohol, en fin. Pero por otro lado, uno puede intoxicarse, y la intoxicación alcohólica es una exclusión de la imputabilidad. Entonces, ¿qué ocurre con el delito de conducción bajo la influencia de bebidas cuando resulta que en el momento de subirse al vehículo esa persona ya está intoxicada, está ebria? Entonces ahí se da como una paradoja, ¿no? La ebriedad, y es una paradoja pero auténtica, la ebriedad es fuente de riesgo para terceros, pero al mismo tiempo la ebriedad puede ser un atenuante o incluso un eximente de responsabilidad para el autor. En este caso, además, que es lo que se plantea, esa persona se sube al vehículo a sabiendas de la ebriedad. Es una ebriedad, digamos, relativamente patente. Bueno, habría que ver si ese 0,6, me parece que era 0,6, no recuerdo bien, creo que un 0,6 de alcohol en sangre, si eso, por un lado, que es peligro, sin duda, pero como creo que a pesar de todo se le puede hacer responsable por la conducta en sí misma, yo me inclinaría que, aunque hay una estructura de posible actio libre in causa, yo creo que no es preciso remontarse al momento anterior, sino que se le puede hacer responsable por la conducta misma.
Ahora, si su abogado alegara, mi cliente estaba ebrio, pido una atenuante, por ejemplo, de responsabilidad por la ebriedad relativa, yo ahí sí diría, con respecto a esa posible atenuación, si opera el actio liberi in causa y por lo tanto yo no le atenuaría la responsabilidad porque esa sería una atenuante provocada al haberse subido al vehículo. En esa medida no es exactamente el caso de actio liberi in causa frente a un eximente, sino frente a una posible atenuante, que yo creo que el Ministerio Público, si el defensor, o una acusación particular, si el defensor alegara ebriedad como atenuante, porque como eximente no parece, en la réplica de la parte acusadora sí que creo podía ser esta.